responder a las alegaciones del abogado de Tejeda, perdón, de Rodolfo. Rodolfo Priale de la Peña. Bien, gracias, señor magistrado, con su venia, señorita presidente. Con respecto a las alocuciones vertidas por el abogado del señor Priale de la Peña, debemos indicar lo siguiente. En primer lugar, sostiene el abogado defensor que no se ha corroborado en este proceso penal común, ni entiéndase tampoco en el procedimiento especial de colaboración eficaz, la declaración prestada por el colaborador 6-2017. Sin embargo, ello no es así, y se pone de manifiesto precisamente cuando el propio abogado del señor Priale de la Peña sostiene que no se le haya vinculado a su cliente con esas 5 coincidencias de reuniones y de consumos en distintos lugares abiertos al público en esta ciudad. Sin embargo, si se revisa la página 11 del auto impugnado, el primer párrafo, allí se ha aludido con claridad, señores magistrados, a la constitución de empresas, esto es, la formación de personas jurídicas que sí vinculan al imputado Priale de la Peña con los hechos objeto de imputación. Tenemos primero, por ejemplo, que la empresa Granja Juan Diego Vasco Sac, según partida electrónica 1251-7566, fue constituida el 12 de julio del año 2010, teniendo como socios fundadores a Priale de la Peña, a García Alcázar y al señor Guillermo Reynoso. Dato importante que también puso en evidencia la juez en el auto impugnado es que lo relevante de este dato no radica en la fecha en la cual haya sido constituida esta persona jurídica, sino en las operaciones que posteriormente a su constitución intervino esta empresa. Tenemos en segundo lugar la partida electrónica 1251-7827 que corresponde a la persona jurídica Terrapuerto Guari Sac, constituida el 21 de junio del 2010, en el que figuran como socios apoderados el señor o la señora Graciela Priale de la Peña, pariente directo. Perdón, señor abogado. Pariente directo en línea colateral del imputado Priale de la Peña, y como directores el imputado Prevó Neira y el señor Guillermo Reynoso Medina, así como Aldo Enrique Priale de la Peña. Se tiene también en la partida electrónica 1295-3519, que corresponde a la empresa Triple P Agraria SAC, constituida el 14 de diciembre del 2012, teniendo como socio a Prevó Neira y a Priale de la Peña. Y se tiene, importantemente también es mencionar necesario, a Lual Contratistas SAC, a nombre del imputado Prevó Neira, elemento de convicción que vincula a Priale de la Peña, quien se desempeñó como gerente de esa persona jurídica. Entonces, señores magistrados, ya no es que el dato inicialmente proporcionado por el colaborador 6-2017 no haya sido corroborado o constituya un dato aislado de carácter incriminatorio. El colaborador 6-2017 sostuvo categóricamente que el señor Rodolfo Priale de la Peña era la persona que servía de nexo entre los representantes o comisionados de las empresas del club y el señor García Alcázar. Y para objetivar esa información, para corroborarla en buena cuenta, el Ministerio Público ha establecido que existen constituciones de personas jurídicas coetáneas al periodo 2011-2014, y no solo la constitución de personas jurídicas, que por sí socialmente es permitida, sino además la existencia de importantes transferencias de bienes entre esas personas jurídicas. Ese ya constituye un dato objetivo que corrobora ciertamente la versión del colaborador 6-2017 y que desmiente en buena cuenta lo afirmado por el defensor del mismo. También, si nosotros analizamos la página 15, párrafos segundo, tercero y cuarto de la resolución venida en grado, podremos apreciar que ella se refiere precisamente a la agenda encontrada en uno de los inmuebles allanados al señor Priale de la Peña y que corresponde al año 2012. Aun cuando, como ya ha sostenido la defensa y también ha valorado la juez de primera instancia, no existe un peritaje grafotécnico que permita vincular estructural y formalmente
las grafías contenidas en esa agenda al señor Prialé de la Peña, lo importante es encontrar un elemento que sustituye a la ausencia de ese examen pericial. ¿Cuál es? Que en esa agenda se advierte la anotación, y lo tomo textual: cumpleaños de mi menor hija, se porta, puntos suspensivos, 1000 regalos y 2 corazones, corroborando el representante del Ministerio Público que una de las hijas del señor imputado, Prialé de la Peña, que se llama Alejandra, cumplía precisamente años en ese mes. Pero más relevante aún que esa coincidencia en la anotación de esta agenda, son anotaciones realizadas durante todo el año 2012 en dicho documento. Y destacan las siguientes: por ejemplo, en enero del 2012, la inscripción Odebrecht, $10.000, Carlos García. En el mes de febrero del 2012, específicamente el 20 de febrero, Queiroz Galbao. En abril del 2012, $10.000, García. En mayo del 2012, García, 2.000. En junio del 2012, García, 15.000 soles. Y en julio del 2012, IPSA, $5.000. Reitero, las anotaciones de esta agenda, que pericialmente no se pueden vincular con contundencia al imputado Prialé, pero que sí se pueden imputar por la coincidencia en la anotación del onomástico de su hija y por los datos, tanto de nombres como de cifras de dinero que se vinculan, permiten concluir que este señor sí se encontraba, pues, necesariamente relacionado a la actividad de tráfico de influencias en condición de determinador. Por otra parte, se sostiene que carece de sentido, al menos sentido lógico, que una persona pueda registrar hospedajes en una ciudad como la de Lima, si es que a la vez tiene una residencia registrada también en esta ciudad. Lo importante nuevamente es, señores magistrados, es entender los hechos en su real contexto. Si nosotros tomamos aisladamente el dato hospedarse en un hotel, el dato de hospedarse en un hotel por sí mismo no significa nada, pero si se le vincula con actividades relacionadas a otorgamientos de buena pro y si se parte de la delación de un colaborador que ha prestado información al Ministerio Público como integrante de la empresa Odebrecht, entonces ese dato ya adquiere significación penal. Se dice también, o se reclama por parte de la defensa del señor Prialé, que no se ha demostrado o no se ha objetivado en la resolución impugnada cómo es que se habrían ejercido los actos de tráfico de influencias. La juez de primera instancia, recogiendo o acogiendo más bien la pretensión del Ministerio Público, ha enumerado, y son 17 los procesos de selección que preliminarmente se han encontrado coincidencias en el periodo 2011-2014, en los cuales se han adjudicado la buena pro, en la mayoría de los casos por encima del valor referencial de la obra, a las empresas relacionadas con esta presunta organización delictiva, el club. De modo que se tiene ya un objeto de referencia claro para la investigación preparatoria. El Ministerio Público, como es lógico, tendrá que desplegar una serie de actos de búsqueda de investigación que permitan establecer si realmente se otorgó la buena pro de manera indebida o no en esos 17 procesos de selección o en algún otro proceso de selección que pueda ir surgiendo durante el íter del proceso. Se ha dicho también, citando un pronunciamiento de la señorita presidente de este colegiado, que es necesario, en el caso que se impute un delito de tráfico de influencias, señalar la competencia específica del funcionario sobre quien se ejercerá influencia. Claramente ha quedado establecido en el requerimiento fiscal y en el auto avenido en grado que el señor García Alcázar ofrecía vender sus influencias sobre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tenían a su cargo la adjudicación de procesos de selección convocados por Provías Nacional. Nada más claro y prístino que al presentar la imputación fiscal se ha podido precisar ese objeto. Que en este momento no se cuente con la identidad de esos funcionarios, pero que exista la posibilidad cierta de identificarlos, no desmerece ni mucho menos enerva los cargos de contenido penal. También se ha indicado que la simple enumeración o el simplemente enunciar ventas de vehículos no constituye un grave y fundado elemento de convicción. Claro, en principio, cualquier acto jurídico válidamente celebrado entre dos partes resulta un acto lícito y no tiene por qué despertar la atención del derecho penal.
Pero cuando esos actos jurídicos aparentemente lícitos se encuentran contextualizados en el marco de una sindicación por tráfico de influencias, organización delictiva y lavado de activos, ya adquieren un sentido delictivo. ¿O es que se pretende que el agente del delito de lavado de activos recurra a prácticas absurdas como, por ejemplo, utilizar personas interpuestas o acudir a actos jurídicos que no se registran o no se inscriben en los registros públicos? No perdamos de vista que el delito de lavado de activos es una expresión de la criminalidad organizada, y la criminalidad organizada se caracteriza precisamente por su sofisticación, por su especialización, por los altos niveles de asesoramiento que reciben los agentes. No esperemos, pues, acciones de personas que presenten tal vez cuadros o problemas de oligofrenia. Tendríamos que estar necesariamente de personas de esas características para exigir actos como los que sugieren los señores abogados de la defensa. Se ha dicho, ya para concluir esta parte de mi intervención, que respecto al peligro de fuga, la invocación por parte de la juez de primera instancia sobre la condición de no habido del señor Prialé de la Peña afecta una garantía fundamental relacionada con el ejercer un derecho, naturalmente, a repeler una detención. Señores magistrados, en esto quiero ser enfático. Una cosa muy particular es el tema sustantivo material y otra muy distinta el carácter procesal de determinado acto. No podemos confundir, como pretenden los abogados de la defensa, legítimamente claro está, confundir planos totalmente distintos. Si partimos del plano estrictamente sustantivo o material, cualquier persona que rehúsa su detención, incluso recurriendo a la violencia en contra de un funcionario público, no es punible, porque evidentemente el legislador reconoce ese derecho natural a repeler una agresión a la propia libertad. Y definitivamente no tiene contenido jurídico penal. Pero otra cosa muy distinta es el hecho de que una persona no sea habida o no se ponga a derecho como un indicador de su comportamiento en el proceso penal. Me refiero concretamente a la condición de no habido del señor Prialé de la Peña y de los demás coimputados, a excepción del señor García Alcázar. Repito, una cosa es el carácter sustantivo material que no permite criminalizar, pues, a quien huye o se esconde de la justicia, y otra muy distinta es medir la conducta de quien sí se esconde o permanece oculto como un indicador objetivo de no sujeción o de no sometimiento al proceso penal. Esos dos planos, insisto, no se pueden confundir. Y como para poder insistir más en el tema de la confusión, el señor abogado del imputado Prialé de la Peña concluye su intervención diciendo: en todo caso a mi cliente impónganle un mandato de comparecencia restrictiva. O sea, ¿no existen elementos de convicción o sí existen estos? ¿No existe peligro procesal de fuga o sí existe? ¿Y por qué me permito hacer estas preguntas? Porque quien sostiene que a su defendido se le debe imponer un régimen de comparecencias restrictivas está aceptando que existen graves y fundados elementos de convicción y que existe peligro de fuga, porque en buena cuenta lo único que separa la prisión preventiva de la comparecencia con restrictivas es el tema de la necesidad de la medida. Allí donde el juez encuentra que existen graves y fundados elementos de convicción y que además existe un peligro de fuga, pero la medida a imponer, llámese prisión preventiva, es demasiado intensa, demasiado aflictiva de la libertad, opta por una medida menos lesiva como lo es la comparecencia restrictiva. Entonces hay que definir los presupuestos. O estamos ante un caso en el que sí concurren los dos presupuestos materiales de la prisión preventiva, o simplemente estamos alegando cuestiones intrínsecamente contradictorias. Pasando en tercer término a la exposición a los argumentos. Perdón. Sí, vamos a, por 5 minutos, vamos a dar uso de la palabra al abogado de Prialé de la Peña. Abogado. Bien. 12:45. Empiece, doctor. Señores magistrados, por 15 minutos. Por 5 minutos, perdón. Brevemente, señala el representante del Ministerio Público, bueno, voy a dar respuesta a dos aspectos que, si bien es cierto, los ha mencionado respecto a García Alcázar, tangencialmente hacía referencia a mi patrocinado, y era el tema de la amistad y los actos jurídicos de transferencia. Señala el fiscal que, si bien es cierto, existen
reconocimiento, respecto a una amistad que data de décadas atrás. Sin embargo, existirían actos jurídicos de transferencia que le da relevancia penal. La transferencia que ha hecho referencia el colega de la defensa, definitivamente se trata de un vehículo de compra-venta que más bien resulta lógico, es propio de la amistad. Mi primer carro yo se lo vendía a un mejor amigo, o sea, eso es parte de la lógica. Los seres humanos hacemos actos comerciales entre nuestras amistades. Sería ilógico hacer actos con desconocidos, más bien. Se habla del uso de las líneas telefónicas, y aquí quisiera que nos pongamos de acuerdo, porque una cosa es lo que señala el fiscal superior en este acto y otra muy distinta lo que refiere la juez en el auto objeto de apelación. Señala la fiscalía en este caso que dice: no se discute el uso de las líneas telefónicas ni la titularidad, sino el uso para establecer nexos comunicativos. Sin embargo, la juez señala, en ese sentido, no se han negado las comunicaciones, o sea, se contradice con lo que dice el fiscal en este acto. Sin embargo, podemos sospechar, señala la juez en el auto que ha sido materia de apelación, habrían tenido por objeto ocultar comunicaciones. Es lo que señala la juez. Estos señores han sacado teléfonos a nombre del señor Reynoso para ocultar sus comunicaciones. Y ya se ha explicado acá, conforme al propio reporte de Claro, que es el gerente titular de las líneas respecto a la empresa Granja Juan Diego Vasco, Sociedad Anónima Cerrada. Señala el fiscal: no se han corroborado lo declarado por el colaborador eficaz. Que hemos señalado eso, y que él, a efecto de contradecir ese postulado, enumera las constituciones de diversas empresas. Granja Juan Diego Vasco, Sociedad Anónima Cerrada, del 12 de julio del 2010, el Terrapuerto Guarizap, Agronegocios Procan, incluso hace referencia a la empresa Lual Contratista, en cuya constitución no interviene el señor Rodolfo Prealé de la Peña. Como les he señalado, él era gerente comercial. Sin embargo, se limita a señalar que las constituciones de estas empresas, muchas de ellas antes de los hechos en materia de imputación, que según la tesis de la Fiscalía es del año 2011, estas empresas, muchas de ellas constituidas antes de esta fecha, dice, tienen importantes transferencias. Yo me pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles son las transferencias millonarias de estas empresas que a criterio de la Fiscalía son parte del acto de tráfico de influencias o en su defecto de lavado de activos? ¿Cuáles son esas millonarias transferencias, señores vocales? Solamente se habla de que han realizado importantes transferencias, no se dice cuáles. Son empresas que, si ustedes las revisan con información de acceso público a la SUNAT, todas han realizado sus actividades en base a su objeto social, en base a su objeto social. Trata de criminalizar y dice, por ejemplo, en el caso de la Granja Juan Diego Vasco SAT, constituida, si bien es cierto, antes de los hechos, el 12 de julio del 2010, lo que hay que observar con detenimiento son las operaciones que han realizado posteriormente. Señores vocales, ¿qué operaciones? Como les he señalado, el objeto social de Granja Juan Diego Vasco SAT era alquilar su terreno en la zona de Asia a la empresa San Fernando. Desde su inicio, en el año 2010, luego de constituida, le sale un contrato de arriendo de su local, la merced conductiva, $12,000, como les he señalado inicialmente. Abogado, ya lo mencionó. Conforme. Su tiempo ha concluido. Señor fiscal. Gracias, señor magistrado. Respondiendo a este último punto, que en realidad es el que se ha introducido por primera vez en el debate en esta audiencia, en el auto apelado se ha dejado establecido, la juez lo dejó establecido, el señor Prealé de la Peña aceptó, a través de su abogado, que él es representante de la empresa Casper Equities S.A. y ha negado representar o conocer a la empresa Fall City Investment S.A. Las transferencias vinculadas a estas personas jurídicas se detallan a continuación y no son insignificantes. Vehículo
C9K377 BMW $115.000 adquiridos por la empresa Lual, contratistas del señor Preboneira, en agosto del 2012 y transferido en abril del 2014 a la empresa Casper Equities S.A., que aceptó representar el señor Prialé de la Peña por $60.000. Vehículo Honda de placa ASV 166 al precio de $49.940, cuyo propietario era también Lual Contratistas del señor Preboneira, el 2 de junio del 2010, que fue transferido a García Alcázar el 24 de agosto del 2011 en $3.500. Vehículo marca BMW, placa B9I 177, inmatriculado por Lual Contratistas del señor Preboneira en octubre del 2011 al precio de $36.000, que fue transferido a Alejandra Prialé Flores, pariente del señor Prialé de la Peña, en el 2012 al precio de $17.000. Otros movimientos que generan aún más sospecha, según el tenor de la resolución impugnada: transferencia del inmueble situado en San Borja Sur 208 por Lual Contratistas del imputado Preboneira por $67.000 el 31 de mayo del 2014, transferido a Casper Equity, aceptadamente representada por el señor Prialé de la Peña, por $187.000 en noviembre del 2014. Otro inmueble, Las Ágatas 161, sótano, Lual Contratistas del imputado Preboneira adquiere ese inmueble el 15 de junio del 2011 y lo transfiere a Casper Equity por $120.000 el 29 de agosto del 2014. Otro departamento que transfiere por $183.000 Lual Contratistas del señor Preboneira el 15 de julio del 2011 a Casper Equity del señor Prialé de la Peña por $230.020 en agosto del 2014. Esos constituyen, señores magistrados, actos objetivos que ya no solo dicen de una relación amical entre el señor Prialé de la Peña y tanto el imputado traficante de influencias como los integrantes de las empresas denominadas del club, sino además revelan actos jurídicos que en teoría del Ministerio Público constituyen el mecanismo para blanquear capitales, el mecanismo para disfrazar la proveniencia ilícita de dinero obtenido a propósito de la irregular adjudicación de obras públicas. Eso es todo, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Bien, pasamos entonces a la respuesta a los argumentos expuestos por la defensa de Tejeda Moscoso. 20 minutos, señor fiscal, 12 con 54 minutos. Gracias, señor magistrado. Con su obediencia, señorita presidenta. El abogado defensor del imputado Paul Tejeda Moscoso sostiene lo siguiente, cuestionando en primer orden los elementos de convicción aportados por la Fiscalía. Sostiene que un consumo en el Swiss Hotel, el hallazgo de una tarjeta de presentación con un número manuscrito aún no verificado, el ser, según registros públicos, apoderado de la empresa Obrainsa, y el registro de 3 llamadas que recibió a un teléfono que se le atribuye desde un número atribuido también al imputado Prialé de la Peña, constituyen indicios débiles que no revelan en modo alguno la materialidad del delito de tráfico de influencias o de organización delictiva o de lavado de activos que concretamente se le imputa en este caso al señor Tejeda Moscoso. Sin embargo, señor magistrado, debemos tener en consideración lo siguiente. Se dice que el registro de llamadas telefónicas al número del imputado Tejeda Moscoso son de diciembre del año 2014, cuando ya la organización delictiva, el club, no existía o no operaba y cuando también ya el señor García Alcázar había cesado en su cargo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros debemos tener en consideración lo siguiente, señores magistrados. Los hechos en el proceso penal, en todo proceso penal, se interpretan y se interpretan a la luz de criterios de carácter normativo. Nosotros no podemos encamisetar, nosotros no podemos restringir un periodo delictivo a la fecha que coincide con el ingreso de una persona a la administración pública y con la fecha de su salida de esa entidad. En el auto impugnado
la juez lo que ha hecho ha sido precisar, a solicitud, claro, de los abogados defensores, que el señor García Alcázar ingresó en septiembre del 2011 y egresó del Ministerio de Transportes en julio del 2014. Pero eso no significa que todos los actos delictivos tengan que encontrarse, reitero, restringidos a ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un día antes del ingreso del señor García Alcázar al Ministerio de Transportes no existía una organización delictiva, o que un día después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones, también la organización delictiva desapareció. Eso es entender el derecho penal en sentido estático. Eso es interpretar los hechos de manera indebida, como si se tratase de movimientos corporales que modifican el mundo exterior, parafraseando al profesor Frank von Lis. Hoy por hoy se entiende que el delito constituye un fenómeno social, un comportamiento que expresa socialmente un sentido de desvaloración, un sentido de total menosprecio por los bienes jurídicos protegidos. Y así, en ese marco, no se pueden encamisetar los hechos al inicio de un cargo y al cese de ese cargo. Por lo tanto, las coincidencias en las llamadas telefónicas y también los actos jurídicos de transferencias no se pueden entender o no pueden asumirse como limitados a ese escueto periodo de tiempo que por lo demás me permito con todo respeto advertir, la señora juez de primera instancia no ha dado por cierto que ese sea el periodo en el que se ha cometido el delito. Ojo, la señora juez ha dicho, recogiendo la imputación fiscal, que a la vez se remite a la palabra del colaborador 6-2017, que los hechos habrían ocurrido entre el 2011 y el 2014. Y luego lo que ha precisado es que el señor García Alcázar ingresó al Ministerio de Transportes en septiembre del 2011 y que salió de esa institución en julio del 2014. No ha aceptado, porque no tenía que hacerlo la juez, que los delitos imputados se hayan cometido coincidentemente con el periodo en el que el señor García Alcázar trabajaba en el Ministerio de Transportes. Por eso es que todos los argumentos a que las reuniones se produjeron fuera de ese periodo devienen pues insustentables en este caso. Otro aspecto que con bastante intensidad ha defendido el señor abogado del imputado Tejeda Moscoso es que las reuniones en las que se pretende involucrar a su cliente han sido anteriores a la convocatoria de cada uno de esos procesos de selección enunciados por el Ministerio Público. Y ha dicho pues, a la convocatoria le preceden los estudios de factibilidad, la elaboración de las bases, la determinación en buena cuenta de las reglas de juego dentro del proceso de selección. Y eso es cierto. Y dice, a partir de ahí el señor abogado de la defensa, o pretende sugerir que si es que se le trata de vincular a su cliente con esos hechos, también tendría que haberse reunido durante fechas coetáneas a la preparación de las convocatorias. Pero eso ya no es tan cierto, señores magistrados, porque quienes conocemos poco o mucho el tema de contrataciones y adquisiciones del Estado, sabemos que todas las fases previas a la convocatoria pública son actividades de exclusivo dominio de la administración pública, de modo que en ellas no puede irrumpir un pretendido traficante de influencias o un pretendido comprador de influencias ilícitas. Reitero, es absurdo exigir que el señor Tejeda Moscoso se hubiese reunido o hubiese tomado parte de las reuniones con carácter muy anterior a las convocatorias, si se reconoce que todas las actividades previas a la convocatoria son de exclusivo dominio de la administración pública. En que esas actividades no puede influir decisivamente un sujeto que pretenda hacerse indebidamente de una buena pro. Sí puede, en cambio, entrar a tallar cuando ya la convocatoria se ha formalizado, cuando existe un proceso de selección en curso y cuando existe la posibilidad plausible de poder comprar conciencias a través de influencias traficadas por un funcionario de la entidad. Entonces, si nosotros entendemos de este modo las argumentaciones esbozadas por la defensa, veremos que ellas carecen de todo sentido lógico y además con un basamento jurídico. Refiriéndose ya al tema del peligro de fuga en concreto, sostiene el señor abogado que su cliente tiene arraigo por razones de domicilio, por razones familiares, que registra una importante cantidad de movimientos migratorios y que en este caso la defensa no tendría por qué acreditar el motivo o la razón de esos viajes. Aquí me permito hacer una precisión, señor magistrado, y esto opera para toda la lógica dialéctica del proceso penal. El Ministerio Público propone hechos,
plantea proposiciones fácticas. La defensa puede asumir frente a esos planteamientos una actitud pasiva o inactiva, esperando en buena cuenta que algún nivel de incoherencia o alguna grieta pueda terminar derrumbando la imputación fiscal, o puede, por el contrario, asumir una estrategia activa, invocando, alegando, arguyendo determinadas situaciones. Si en este caso el señor abogado de la defensa considera que los movimientos migratorios de su cliente se encuentran debidamente justificados, esa no es una circunstancia que le incumba acreditar al Ministerio Público, porque él está alegando en este caso que los movimientos migratorios tienen, en definitiva, una raíz o un origen lícito. Pero lo más importante, aún sopesando esta circunstancia, no es que los movimientos migratorios, los viajes al extranjero del señor Tejeda, sean abundantes o no existan. Lo importante es que constituyen un indicador objetivo. El artículo 269, numeral 1 del Código Procesal Penal peruano del 2004, que tiene, dicho sea de paso, una redacción idéntica a la del artículo 203 del Código Procesal Penal tipo de Iberoamérica, que en el año 1978 ya impulsaba el profesor argentino Julio Mayer, establece que un criterio para estimar el riesgo de fuga es el arraigo determinado por razones domiciliarias, familiares o laborales, en la medida en que indiquen facilidad para ocultarse o para fugar. Y de este sentido, nosotros tenemos que relacionarlo directamente con los movimientos migratorios. No se está tratando aquí de satanizar a una persona que viaja permanentemente. Eso sería en un Estado de Derecho absurdo. Aquí de lo que se trata es de establecer cómo es que los movimientos migratorios de una persona indican o permiten inferir razonablemente que a ésta le es fácil salir del país. No se está satanizando, reitero, a una persona por el hecho de viajar al extranjero. No puede, de un privilegio, poder inferirse algún tipo de reproche jurídico. Lo que se trata aquí es establecer que por sus antecedentes, hablando de movimientos migratorios, el imputado Tejeda Moscoso puede abandonar fácilmente el país y sustraerse a la acción de la justicia. Nuevamente, el abogado del señor Tejeda Moscoso alude a la condición de no habido de su cliente, ya nos hemos referido a ello en una anterior locución, solo remarcamos que no se pueden confundir el plano procesal, que tiene que ver con la evaluación del comportamiento en este proceso. Hoy, 5 de febrero del 2018, el imputado Tejeda Moscoso no se ha puesto a derecho, no se ha sometido a este proceso penal, y ese es un comportamiento procesal. La raíz de esa decisión, esto es, la de permanecer oculto o de esconderse, es una decisión que no se puede criminalizar, por supuesto, pero eso opera en un plano sustantivo, material, no en el plano procesal. Finalmente, señor magistrado, y reafirmando también en buena cuenta una contradicción intrínseca, el señor Tejeda Moscoso ha referido de que, a despecho de que no lo haya ordenado la juez de primera instancia, ha hecho o ha practicado una caución de 200.000 soles y ha ofrecido una fianza real sobre un inmueble. Yo me permito sostener que una persona que considera que sobre sí no pesan cargos de contenido penal serios y contundentes no tiene por qué desprenderse de una cantidad económica tan importante o de ofrecer una fianza real para controlar un posible encarcelamiento preventivo. Nuevamente volvemos a la discusión de ¿existen o no graves elementos y fundados de convicción o no existen estos elementos? ¿Existe o no riesgo de fuga? ¿De qué sirve que yo, abogado defensor, venga argumentando durante 18 minutos que no existen graves y fundados elementos de convicción, que no existe peligro de fuga, si termino mi intervención sosteniendo de que sí existe el peligro de fuga y que existen los graves y fundados elementos de convicción, solo que como no quiero perder mi libertad, ofrezco dinero y ofrezco un inmueble? Eso también debe ser evaluado, evidentemente, por el colegiado. Por eso indicaba, en buena cuenta, la discusión se remonta nuevamente al aspecto de la necesidad. ¿Es necesaria la medida de prisión preventiva decretada por la juez Acuo? Es necesaria en la medida en que ella, y solamente ella, no otra medida menos intensa o menos gravosa, puede mantener bajo control los riesgos a los que está expuesto este proceso penal. Riesgo de fuga, en concreto, en el caso que nos ocupa. Y esa necesidad ha sido largamente argumentada por la juez de primera instancia, aun cuando evidentemente no convenga a los intereses de los imputados. Eso es todo por mi parte, señor juez. Gracias por el tiempo utilizado. 5 minutos
al abogado de Tejeda Moscoso. 1:06. Se empieza. A ver, en cuanto se refiere a las llamadas telefónicas, obviamente el periodo de la investigación ha sido determinada por la Fiscalía por la información del Corredor Eficaz 006. Y lo que dice es que en marzo desapareció la organización criminal. Y lo que dice la Fiscalía es que como lo amplía hasta julio, porque en julio cesa el funcionario público. Yo creo que este argumento de la Fiscalía de que se tiene que investigar antes, unos días antes, o también los efectos después, es aplicable a las investigaciones de los delitos de lavado de activos. Porque en los delitos de activos siempre se estudia 2 años antes para determinar el capital inicial con el que llega el procesado al periodo de investigación, y siempre es útil mirar el año posterior al hecho investigado para determinar los efectos del movimiento patrimonial. Pero en este caso, señorita Presidenta, mi patrocinado no es investigado por delito de lavado de activos. Y eso hay que aclararlo. En cuanto a los viajes dice que es un indicador objetivo, pero es al revés. Lo que nosotros estamos diciendo es que los viajes tienen como un indicador objetivo ¿qué cosa? Primero, que son pocos días. Segundo, que siempre regresa. Y que son viajes o por acompañados de su familia o por viajes laborales. Entonces, se dice que mi patrocinado puede abandonar fácilmente en el país. Y la pregunta, señorita Presidenta, señores jueces, es ¿qué ciudadano peruano no tiene facilidad para abandonar el país hoy en día? Con las facilidades que hay para comprar pasajes. Ni siquiera a los países que limitamos, ni siquiera necesitamos visa. Simplemente con nuestro pasaporte y en algunos casos con nuestro DNI cuando se pasa la frontera del país. Entonces, puede abandonar fácilmente en el país, no es un dato objetivo que emane de un certificado migratorio. Y la situación de no habido. En este tema se dice, hasta el día de hoy no se ha puesto a derecho, pero señores magistrados, esta justamente es una apelación de la audiencia de prisión preventiva. Y a la audiencia de prisión preventiva, lo vuelvo a reiterar, no era necesario que se presente mi patrocinado. Antes de la prisión preventiva, cuando la Fiscalía formaliza su investigación preparatoria, decayó su orden de detención preliminar. El día que formaliza, terminó la detención preliminar vinculada a la investigación preliminar y luego proceden a solicitar una prisión preventiva. Yo a todo esto, señorita Presidenta, y con todo respeto, le he llamado una emboscada jurídica porque se investiga en secreto, se piden medidas cautelares en secreto que luego decaen y en consecuencia se pide una prisión preventiva. ¿Y cuántos días tiene la defensa para defenderse? 48 horas, para procurar elementos de prueba o contraindicios. Esto es de verdad un ámbito en el que se resalta que se está utilizando, y no es el primer caso, la Fiscalía viene utilizando con asiduidad herramientas legales que el legislativo los ha otorgado para perseguir a las verdaderas organizaciones criminales, al terrorismo, al narcotráfico, a los secuestradores. Y esas herramientas criminales se pretende utilizar en este caso en forma indebida cuando no se tiene bien claro si hay una organización criminal y la pertenencia de los investigados. Luego dice contradicción intrínseca en pagar una caución económica y la fianza real, que sería aceptar de que sí hay elementos graves. No es así. Yo reitero, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, la posición de la defensa del señor Paul no es negar que se haga la investigación. Para eso pueden haber indicadores iniciales. Que se haga la investigación donde podremos defendernos.
Lo que nosotros decimos es que para considerar esos elementos de convicción, para considerar una prisión preventiva, no alcanza el nivel de grave y fundado. Para nosotros son débiles y son periféricos. Gracias, doctor. Señor fiscal, por el mismo tiempo, 5 minutos. Sí, señor juez, para referirme en concreto a una de las alegaciones del señor abogado, del imputado que nos ocupa en este momento. Se ha dicho, en este caso, que no existe una imputación en contra del señor Tejeda Moscoso por el delito de lavado de activos, menos aún, claro, por el delito de tráfico de influencias. Ciertamente, al imputado se le atribuye el haber formado parte de una organización delictiva denominada el Club y haber operado entre el 2011 y el 2014. Pero debemos partir de un dato que es importante, señor magistrado. Cuando se traslada la declaración del colaborador 6/2017 del procedimiento especial de colaboración al proceso penal común derivado que hoy nos ocupa, se opera una transcripción de la declaración de la parte pertinente, por supuesto, de la versión de este colaborador. Y uno de los elementos que éste suministra de manera espontánea y libre al Ministerio Público y que recoge la juez en su resolución apelada es el elemento de organización delictiva, el componente de personas agrupadas para perpetrar delitos a través de la compra, en sentido coloquial, de los procesos de selección. Cuando al colaborador eficaz 6/2017 se le pide o se le solicita proporcionar los nombres de las personas que habrían actuado como representantes o como comisionados de estas empresas del denominado club, él en algunas ocasiones manifiesta no recordarlo. Por ejemplo, con la empresa JJC no recuerda al representante, y lo mismo sucede con las obras Alteza, Aramsa, JC Montes, Reina Upacá, etc. Pero cuando se le pregunta en concreto por las personas a las que sí conoce, personas que le consta formaban parte de esa asociación o agrupación delictiva, él sostiene por la empresa Obrainsa a Paul Tejeda. Es decir, el nombre de Paul Tejeda no sale a la luz a propósito de los actos de corroboración del Ministerio Público. Salen a la luz en función a la propia versión inicial del colaborador 6/2017. Y luego es que ya se han podido establecer esta serie de coincidencias, esta serie de actos jurídicos, estas transferencias de bienes muebles e inmuebles que lo vinculan, sí, con un delito de organización delictiva. De modo que en este caso no se puede sostener, no al menos razonablemente, que no exista suficiente información de cargo en contra del procesado Tejeda Moscoso. Solamente eso queríamos aludir, señor magistrado. Muy bien, señor fiscal, muchas gracias. Empezamos entonces 1:15 para que usted responda, si así lo considera, los argumentos expuestos por el abogado de Málaga, del imputado Málaga Torres. 20 minutos. Bien. Gracias, señor magistrado. Voy a referirme en primer lugar, y con su venia por supuesto, a los argumentos que ha logrado esbozar en esta audiencia el señor abogado del imputado Málaga Torres, toda vez que, como él mismo lo indicó al iniciar su locución, existen otros aspectos que tal vez por una cuestión de tiempo no alcanzó a abordar. Primero, ha sostenido que existe como error en la resolución impugnada una defectuosa construcción o valoración de los indicios incriminatorios. Ha aludido en primer lugar al denominado indicio de conocimiento del señor Málaga Torres como representante de la constructora Málaga Hermanos S.A. El señor abogado de la defensa nos plantea la siguiente tesis. Un indicio con el que cuenta el Ministerio Público es que el colaborador 6/2017 sostiene conocer al imputado Málaga como representante de la constructora Málaga Hermanos. Nuevamente, señor magistrado, me permito aludir a la manifestación de una falacia o un argumento lógicamente incorrecto planteado por la defensa en este caso. En concreto, me permito la cita porque es muy breve, una falacia extradicione. Según Carlos Alberto Etala, este tipo de falacia o de falsa argumentación no está basada en el juego lingüístico, sino en la manipulación de los hechos. Cuando se manipulan los hechos para persuadir al auditorio, se está en ejercicio de esta falacia argumentativa. ¿Y por qué hablamos de una manipulación de los hechos? Porque el indicio de la Fiscalía no es que el colaborador
6/2017 conozca al imputado Málaga Torres como representante de una constructora. El indicio es que el colaborador 6/2017 señala, sindica, acusa al señor Málaga Torres como el representante de una de las empresas constructoras que entre el 2011 y el 2014 se asociaron para cometer delitos, esto es, para adjudicarse indebidamente la buena pro en los procesos de selección que convocaba Provías Nacional. Ese es el verdadero sentido y alcance del indicio, no el que la defensa le ha adjudicado. Por lo tanto, esa argumentación sobre que la regla que permite llegar a la conclusión es equívoca, ya no se presenta como tal, porque cuando una persona sindica a otra como integrante de una organización delictiva, esa sindicación tiene un solo sentido, el sentido incriminatorio. El segundo indicio, o segundo dato objetivo al que ha aludido la defensa en esta audiencia es de 5 coincidencias en reuniones de empresarios brasileños, un lobista, en el Swiss Hotel, Félix Málaga no aparece en este indicio. Él no ha formado parte o no ha tomado parte de estas reuniones, sostiene el abogado de la defensa. Por lo tanto, dice, para él el indicio de coincidencias en reuniones en diferentes lugares no opera. A mi cliente, el señor Málaga Torres, no le puede alcanzar este indicio, sostiene la defensa, porque él no ha tomado parte en las reuniones. Pero no perdamos de vista una cuestión que es esencial, señores jueces. El delito imputado en concreto, uno de los delitos imputados en concreto al señor Málaga Torres, es el de organización delictiva. Un delito, por definición, plurisubjetivo. Un delito que no se puede configurar típicamente sin el concurso de 2 o más personas. De modo que, aunque el indicador o el indicio se refiera a reuniones de los demás miembros de la organización, por tratarse de un delito plurisubjetivo, por tratarse de una agrupación de personas con vocación delictiva, también tiene que alcanzar evidentemente al imputado Málaga Torres. Reitero, nuevamente, si entendemos el dato objetivo de la reunión por sí sola, no encierra un contenido delictivo, pero sí ya lo tiene, sí tiene connotación penal, si lo relacionamos directamente con la sindicación de una persona que asegura que el señor Málaga Torres era uno de los que se reunían periódicamente para establecer un orden de prelación de acceso a las adjudicaciones de Provías Nacional. Un tercer indicador que sostiene la defensa es que, según la Fiscalía, las adjudicaciones de obras se habrían producido en la mayoría de sus casos por encima del valor referencial. Y sostiene, de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esto es lícito, es permitido adjudicar la buena pro por encima del valor referencial. E incluso sostiene, de las 3 obras adjudicadas a Málaga Constructores, solamente 2 lo fueron por encima del valor referencial. Una fue por debajo del valor referencial, al 90% exactamente. Sin embargo, señores jueces, no encontramos ninguna razón de lógica, por supuesto, que permita minimizar un dato y maximizar otro. Es decir, el abogado de la defensa nos plantea una tesis en la que no tiene relevancia, primero, el otorgamiento de la buena pro por encima del valor referencial, y luego, contradictoriamente, sostiene que solo en 2 casos se produjo tal situación. Aquí lo que nosotros tenemos que establecer es lo siguiente. Dentro de los procesos de selección, a propósito de los cuales se cometen delitos de corrupción de funcionarios, señores jueces, todos sabemos, el recurso a las formas sofisticadas o especializadas es permanente, es frecuente. ¿A qué funcionario público se le puede ocurrir desinteligentemente adjudicar una buena pro de manera grosera y manifiestamente contraria a derecho? No, definitivamente la experiencia criminológica enseña que también en los delitos de corrupción se acuden a formas sofisticadas. Y evidentemente el hecho de que no constituya una infracción de carácter administrativo no enerva el hecho de que estemos ante una infracción de carácter penal. ¿O es que acaso nos van a decir que una infracción de carácter penal se puede construir solamente a partir de infracciones de carácter administrativo? Por supuesto que no. Existen casos en los que administrativamente no existen irregularidades, pero sí se cometen delitos de corrupción, o por lo menos se pueden apreciar indicios de la comisión de estos delitos. Y me permito citar un ejemplo. El carácter expeditivo con el que actúan algunas administraciones públicas
municipales o regionales, la rapidez en el pago de los precios, objeto de compras o de contrataciones, por sí misma no constituye un indicador criminoso. Por supuesto que no. Sería un absurdo tratar de cuestionar la rapidez o la celeridad de la administración pública. Pero cuando esa celeridad inusual se encuentra entrelazada a otros datos incriminatorios, ya tiene evidentemente un mayor peso y un sentido incriminatorio. Sostiene también en este caso que la Fiscalía no cuenta con información que permita aseverar sin lugar a dudas de que la adjudicación de estos procesos de selección fue contraria a derecho. Eso, en primer lugar, señores magistrados, es objeto de investigación. No es objeto de referencia en esta investigación un delito de colusión o un delito de aprovechamiento indebido de cargo en el que se discute ciertamente lo debido o lo indebido en la actuación del funcionario público en el marco de la contratación estatal. Aquí de lo que se trata es del ofrecimiento de influencias para adjudicaciones de buena pro. De modo que, en este caso concreto, en este estadio aún no le es exigible al Ministerio Público, porque no es objeto de investigación, aportar ese dato sobre si se otorgaron de manera debida o de manera indebida los procesos de selección a la constructora Málaga Torres. El quinto indicio que trata de desacreditar el señor abogado en esta audiencia es en el de una comunicación telefónica. Dice, existe una comunicación telefónica aislada del 17 de septiembre del 2014, cuando, sostiene la defensa, la organización supuestamente delictiva ya había cesado, porque de acuerdo con el colaborador cesó en marzo del 2014, y cuando ya el señor García Alcázar no trabajaba en el Ministerio de Transportes, porque dejó de trabajar en julio del 2014. Entonces, ¿qué significación, dice el señor abogado, puede tener una comunicación de septiembre del 2014? Aquí la juez ha tenido que realizar una especial argumentación, y ella consta en la resolución impugnada, y ha establecido que de acuerdo con un oficio acopiado por el Ministerio Público por la Fiscalía Supraprovincial de folios 863, emitido por SUNARP, se establece que el señor Prialé de la Peña no se encuentra registrado como gestor de intereses. A partir de esa información, la juez, creemos de manera correcta, ha inferido lo siguiente. Es cierto que la comunicación se produjo en septiembre del 2014, pero el hecho ya que exista un nexo telefónico, una comunicación entre Prialé de la Peña y entre Málaga Torres y Prialé de la Peña, conjuntamente también interviniendo en ella con el señor García Alcázar, evidencia que es un dato inusual, porque si no estamos ante un gestor de intereses, ¿cuál sería la necesidad de contactar a una persona que además se encuentra involucrada con otras actividades ilícitas? Es decir, si nosotros vemos de manera nuevamente aislada la situación del señor Málaga, el que éste haya llamado una sola vez al lobista o al traficante de influencia, si se quiere, no tendría ninguna significación. Podría llamarlo por cuanto motivo se nos ocurriera. Pero nosotros tenemos que entrelazar ese dato con la sindicación que pesa sobre Prialé de la Peña y con la sindicación que recae sobre García Alcázar, quienes eran, según la imputación, traficante y lobista o comprador de influencias en este caso. Cuando nosotros podemos integrar este dato aislado a todo el entramado de indicios que ofrece el Ministerio Público, ya adquiere otro sentido. Y esa es la invocación de la Fiscalía en esta audiencia. También ha aludido, para ir concluyendo, que no se cuenta en este proceso penal con un informe emitido por el INDECOPI en el que se pronuncie sobre la existencia o no de conductas anticompetitivas. Dice, este es un hecho institucional y tiene que ser declarado a través de una resolución. Señores magistrados, nuevamente, y parto de un ejemplo, el concepto de autor que maneja el derecho administrativo es muy diferente al concepto de autor que se maneja en derecho penal. La concepción de bienes muebles e inmuebles que se maneja en derecho civil dista muchísimo de la que se maneja en derecho penal. Y eso es, o eso responde, a la lógica de que los criterios de imputación jurídico-penal son criterios sui generis. Y en este caso concreto, la emisión de un informe por el INDECOPI no es un elemento integrante del tipo penal de tráfico de influencias o de organización delictiva o de lavado de activos. No hace falta que el INDECOPI nos declare si existieron efectivamente o no prácticas anticompetitivas para que nosotros podamos establecer que existe un delito. Con aquella resolución o sin ella, igualmente se puede sostener la existencia de estos delitos, reitero,
Porque, a diferencia de lo que sucede en los delitos tributarios, de manera muy inteligente, el señor abogado nos propone como un ejemplo comparativo, ¿no es cierto? Si no hay resolución de determinación de deuda, ¿cómo puedo establecer un delito de fraude fiscal o de evasión tributaria? Claro, pues, porque allí la ley de manera expresa sí exige pronunciamiento de la autoridad administrativa competente, pero no cuando estamos ante un delito de dominio, como es el de tráfico de influencias, o un delito plurisubjetivo, como el delito de organización delictiva, o un delito económico, como el de lavado de activos. Y para finalizar, señala el abogado que de la condición de no habido de su cliente, nuevamente no se puede inferir un riesgo de fuga. Nosotros no podemos caer, y lo digo en el sentido más respetuoso, en el ámbito que nos plantean los abogados defensores como materia del debate. Tenemos que revisar la resolución venida en grado en su integridad, y en ella se va a poder apreciar, señores jueces, que la juez no ha basado su juicio acerca del peligro de fuga únicamente en la condición de no habido que presentan todos los imputados, a excepción del señor García Alcázar. La juez también ha recurrido, y de manera aceptable, al criterio de la gravedad de la pena, de 3 delitos que en concurso real se imputan en este proceso. La juez también, de manera inteligente, ha recurrido al criterio de los movimientos migratorios que registran los imputados, a la capacidad económica que tienen los mismos para poder sustraerse a la acción de la justicia o permanecer ocultos. De modo que no podemos centrar y restringir nuestro debate únicamente a la condición de no habido, que por lo demás, repito, revela, sí, un comportamiento procesal de no sujeción a la actividad jurisdiccional. Esos, señores jueces, son los argumentos que tenía que esbozar. Gracias, señor fiscal, por el tiempo utilizado. Abogado de Málaga Torres, 5 minutos, 1:34 minutos. La Corte Suprema ha establecido, a partir del recurso de nulidad que cita el señor fiscal y que luego se recogen en las casaciones, la mejor doctrina que ha podido trabajar en materia de prueba indiciaria, sobre la base de lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.